Soy Javier Marzal, promotor y portavoz de la Alianza de Denunciantes del Autoritarismo Judicial, y he sido además el redactor de la denuncia contra los gobiernos de Pedro Sánchez desde 2018 hasta la actualidad. Es una denuncia político-económica, vertiente política y vertiente económica, pero con especial incidencia en los resultados económicos. España es el país cuya economía más cayó en 2020. Es una de las tres economías que no se van a recuperar en 2022 y la única economía que no se va a recuperar en 2023. Lógicamente esto no es posible sin que haya intencionalidad por parte de los gobiernos. Pero además de esta intencionalidad, que está contrastada por los resultados, ha habido una serie de actuaciones delictivas, que algunas de ellas se han hecho eco varios medios de comunicación y otras de ellas son poco conocidas, desde el mismo 2018, en el manejo de los presupuestos, hasta 2023, donde ya la actual tramitación de los presupuestos generales del Estado son ilegales. Para ello, Pedro Sánchez y su equipo, el Consejo de Ministros, han falsificado documentación, es decir, presupuestos generales del Estado, han falsificado la situación política de su gobierno para no cumplir con sus obligaciones o simplemente para gastar más dinero, que es el objetivo principal de este gobierno. Gastar todo lo que pueda y más, con un nivel de deuda pública brutal, para hacer crecer la metamafia institucional y de esa forma que ningún gobierno posterior sea capaz de rebajarla, salvo que sea un gobierno muy valiente, lo cual es bastante complicado. Pues esta falsificación documental, estos delitos, han sido utilizados para engañar al Parlamento español y a la Unión Europea, a la Comisión Europea. Hay gente que dice que estas denuncias, las denuncias del 2020 por la gestión del coronavirus, todas fueron archivadas de una forma absolutamente ilegal, y por eso mucha gente piensa que esta denuncia penal no tiene trascendencia. Sin embargo, la realidad es otra. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué está pasando hoy en día en la Unión Europea? Y especialmente, ¿qué está pasando en la Unión Europea con España? Bueno, pues con España lo que está pasando es que el Parlamento Europeo está pidiendo a la Comisión Europea que cumpla la ley, y por tanto haga ciertas exigencias a España por un lado y por otro lado que restrinja las ayudas porque España no cumple la ley. Bueno, pero no solo eso. Aparte de que estos enfrentamientos entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea eran inéditos hasta el año pasado, que es la primera vez que el Parlamento Europeo denunció a la Comisión Europea, pero es que aparte de esto, incluso organismos de la Comisión Europea, concretamente el Tribunal de Cuentas Europeo, está también exigiendo a la Comisión Europea que cumpla la ley con rigor respecto de España.
últimamente han salido noticias diciendo que la Comisión Europea no sabe en qué se ha gastado el gobierno de Pedro Sánchez las ayudas europeas. Bueno, hay aspectos jurídicos muy interesantes, es decir, que en este momento nuestra denuncia puede dar luz a la Unión Europea de lo que está pasando en España. Bueno, estamos en otro momento. Otra de las curiosidades, de las novedades de Europa, ya preocupada por la situación de varios países de Europa, especialmente los tres más grandes después de Alemania, Francia, Italia y España, tanto por la corrupción como por la elevada deuda precisamente derivada de la corrupción que tienen estos tres países y bastantes más, pero sobre todo estos tres que representan la mitad de la zona euro, la mitad del PIB de la zona euro. Pues resulta que el año pasado, con una ley de 2017, empezó a funcionar la Fiscalía Europea. La denuncia la hemos enfocado a que, lógicamente, ese desastre económico que dicen los números y que dice la propia Comisión Europea, la propia Eurostat, la propia Oficina Estadística de la Unión Europea, y el propio con datos oficiales de los gobiernos, incluyendo el de España, pues lógicamente esto afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Y precisamente para defender los intereses europeos de la Unión Europea, en 2017 se creó la Fiscalía Europea, que el año pasado, en junio del año pasado, empezó a funcionar. Nosotros hemos denunciado, entre otras cosas, diciendo que uno de los bienes jurídicos que ha perjudicado estos gobiernos ha sido precisamente los intereses financieros de la Unión Europea. Y por tanto, según la ley ya española, transpuesta la ley, la norma de la Fiscalía Europea, el reglamento de la Fiscalía Europea, transpuesta el año pasado, es la Fiscalía Europea la única competente para investigar los hechos. Nosotros la denuncia la hemos enviado al Tribunal Supremo, que es el órgano competente para enjuiciar al gobierno, según la ley de la Fiscalía, la Ley Orgánica 9 del 2021, de transposición del reglamento de la Fiscalía, y por tanto el Supremo se va a encontrar con una denuncia nueva, y por tanto que no tiene jurisprudencia, porque no se puede aplicar la jurisprudencia con otros bienes jurídicos a defender con este nuevo bien jurídico del cual no hay jurisprudencia. Entonces, ¿qué va a hacer el Tribunal Supremo? Esperemos que cumplir la ley y esperemos que mandárselo a la Fiscalía Europea. Bueno, ¿qué va a hacer la Fiscalía Europea, a la cual nosotros hemos denunciado también? Porque la hemos denunciado porque las 3/4 partes de las denuncias de particulares o no funcionarios públicos, en este caso la alianza de 5 asociaciones, nosotros pusimos las 3/4 partes de las denuncias en el año pasado, en 2021, y nos las archivó todas, siendo todas contra corrupción de funcionarios públicos con blanqueo de capitales. Y por tanto, que afecta directamente a los intereses financieros de la Unión Europea, dicho por la propia ley y por la propia Comisión Europea. Y por tanto, se da la circunstancia de que va a ir a la Fiscalía Europea, siendo nosotros los que, primero, somos los mayores denunciantes privados del año pasado, de la sociedad civil, y segundo, hemos denunciado a la propia fiscal delegada, la fiscal Sabadell. Entonces, ¿qué va a hacer el Supremo? ¿Qué va a hacer la fiscal? Ambos se van a encontrar con una cosa más, y es que la denuncia la remitimos al Tribunal Supremo por correo electrónico con copia
no, perdón, con copia no, y a la Comisión Europea a la vez. Es decir, hemos hecho una denuncia doble. Lo hemos denunciado los mismos hechos en la Comisión Europea y en el Tribunal Supremo. Entonces, el Supremo va a saber que también está denunciada la Comisión Europea. Y la Fiscalía Europea también va a saber que está denunciada la Comisión Europea. Y por tanto, que va a estar de alguna forma supervisado por la Comisión Europea. Pero el tema no acaba ahí. Es que además la enviamos con copia visible a varios diputados y senadores españoles que estaban en las comisiones de presupuestos generales, de Estado de Derecho, de justicia, etcétera, etcétera. Es decir, en los diputados y senadores que estaban relacionados con los hechos que están denunciados. Y eso lo sabe la Comisión Europea, lo sabe el Tribunal Supremo y lo sabrá la Fiscalía Europea si se le remite la denuncia según marca la ley. En la denuncia también pedimos al Tribunal Supremo que dé traslado de la denuncia a todos los gobiernos de la Unión Europea como perjudicados, es decir, para ofrecerles acciones, que significa que puedan personarse en la causa como acusación particular, para acusar a España de los delitos que consideren oportunos. Además, nosotros mismos ya hemos remitido la denuncia a numerosos gobiernos de la Unión Europea, informándoles de la posibilidad que tienen de personarse en la causa según una comunicación de la Comisión Europea, aparte ya del derecho de la Unión Europea, pero es que hay una comunicación concreta de la Comisión Europea que se refiere a esa posibilidad. Por si eso fuera poco, es que también hemos informado de la denuncia y hemos enviado la denuncia en inglés a varios europarlamentarios que están en los comités relacionados precisamente con los presupuestos. Y además los dos presididos por alemanes, que son precisamente los más perjudicados por la corrupción de Francia, España e Italia. Porque Alemania fueron los únicos que en 2019, los únicos de los grandes, pero de los pocos de la Unión Europea, que sí cumplían los límites fijados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, que fijaba el techo en un 60% del Producto Interior Bruto, la deuda pública. Alemania no lo cumplía en 2018, pero hizo un esfuerzo y lo cumplía en 2019. Y ahora se encuentra con que con unas cuentas públicas más o menos bastante saneadas va a tener que, bueno, de hecho ya está haciendo frente a regalos y préstamos de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, a España, sabiendo que tanto el PP como el PSOE son dos partidos políticos corruptos que gastan más de lo que deben y que no cumplen las normas europeas. Ya no solo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sino otra serie de normas. Entonces, lógicamente, haga lo que haga el Supremo y pase lo que pase con la tramitación penal y pase lo que pase con la tramitación de nuestra denuncia en la Comisión Europea, que ya tienen varias acumuladas, más de 10, lo que sí es cierto es que le estamos dando un instrumento a los diputados españoles, diputados y senadores parlamentarios, y a los parlamentarios europeos para conocer realmente lo que se está haciendo en España. Y cómo. Y es una prueba absoluta de la inexistencia de Estado de Derecho en España, porque lógicamente si hubiera un Estado de Derecho el gobierno no habría podido hacer lo que ha hecho.
Y todos sabemos que ha estado medio encubierto por el Tribunal Constitucional hasta que al final ha tenido que decir que el estado de alerta o de alarma era inconstitucional. Dicho en otras palabras, era un golpe de estado jurídico hecho para gastar, para asumir las competencias del Parlamento y eliminar el control económico y el control gubernamental del Parlamento. Entonces, es evidente que esta denuncia va a conseguir muchísimas cosas. A lo mejor no consigue nada penal, pero sin lugar a dudas va a ser una de las denuncias importantes, de los informes importantes, de los estudios importantes, de los documentos importantes, para que se tomen medidas, la Unión Europea tome medidas para controlar la situación económica y judicial española. Bueno, lógicamente esta denuncia sirve para que los españoles se enteren de lo que ha hecho estos gobiernos de Sánchez, porque hay cosas de las que la prensa ni se ha enterado, no ha informado de ello. Por un lado, y por otro lado, que no es lo mismo el goteo de noticias de cosas ilegales que va haciendo el gobierno, que verlo con una visión de conjunto de cuál es la barbaridad que ha hecho los gobiernos de Pedro Sánchez. Confío que entiendas que este vídeo y estas denuncias, que por cierto pondré al final en la página web donde la gente puede descargar las denuncias, aparte de que ya ha habido varias publicaciones y vamos a hacer más publicaciones en la prensa, es muy importante que los españoles estén informados, y por eso te pido que la divulgues, que des divulgación a la denuncia, sea este vídeo, sean publicaciones en periódicos o lo que sea. Gracias por tu atención.